Una vez que hemos terminado de diseñar la cara palatina, pasamos a las caras proximales y vamos a diseñar el perfil de mi cara proximal mesial. Lo primero que tengo que hacer es prolongar la línea media que va a representar el surco principal. Voy y lo prolongo hasta la unión del tercio oclusal y tercio medio. Luego voy a proyectar la línea oclusal que determina el vértice de mi cúspide. La voy a proyectar hacia palatino, hacia la cara mesial, tanto de vestibular como de palatino, de esta manera. Una vez que yo tenga estos puntos de referencia, lo único que tengo que hacer es unir con una línea oblicua el punto medio del vértice hacia la unión del tercio oclusal con el tercio medio, a esta línea. Y en la parte palatina del punto del vértice de mi cúspide lo voy a unir a la línea que divide el tercio oclusal con el tercio medio y la línea que determinará el futuro del fondo de mi surco principal. En la cúspide palatina, pues esta línea la voy a proyectar, la línea oclusal de palatino, 2 milímetros por debajo del borde oclusal, para determinar la altura de mi cúspide, que es más corta. Y repito las maniobras trazando líneas oblicuas. Determino la vertiente interna de la cúspide palatina y la vertiente externa de mi futura cúspide palatina. Yo ya tengo trazado vertiente externa y vertiente interna de la cúspide palatina, 2 milímetros más corta que la cúspide vestibular. Tenemos la vertiente interna o armada de la cúspide vestibular y la vertiente externa o lisa de mi cúspide vestibular. De acá voy a proyectar la cara vestibular en el tercio medio, lo hago ligeramente convexo, y del tercio medio hacia cervical voy a entrar aproximadamente 2 milímetros de este borde para acá, 2 milímetros, y yo ya tengo proyectado mi futura cara vestibular. Lo mismo voy a hacer por la cara palatina. Voy haciendo un diseño completamente convexo en el tercio medio y un poco más convexo en el tercio cervical, de esta manera. Luego, con mi regla, en la parte media, tomando en cuenta la línea media cervical, voy a trazar un punto de 2 milímetros hacia oclusal, y sobre esta línea voy a delimitar lo que va a venir a ser mi cara cervical de mi cara mesial, y la voy a hacer ligeramente cóncava hacia apical, ligeramente cóncava hacia apical. El mismo diseño lo voy a realizar, en mi cara distal. Voy a proyectar la línea media que me determina el futuro de mi surco principal. Voy a proyectar las líneas de los vértices de mis cúspides de la cara oclusal, la estoy trasladando hacia palatino. Voy a marcar una línea horizontal
de 2 milímetros de oclusal hacia cervical, de esta manera, y ahora voy a unir este punto con la línea que divide el tercio oclusal con el tercio medio, y estoy delimitando, demarcando lo que va a venir a ser mi faceta externa, acá del punto del vértice de mi cúspide a la unión de la línea que divide el tercio oclusal con el tercio medio y la línea vertical que vendría a ser el fondo del surco vestibular. Lo uno y ahí tengo demarcado mi futura cúspide vestibular. Repito la maniobra por la cúspide para la cúspide palatina, trazando estas líneas oblicuas hasta la línea media que divide el tercio oclusal con el tercio medio. Bien, de igual forma vamos a proyectar la cara palatina ligeramente convexa hasta cervical. A 2 milímetros por dentro, la cara vestibular lo propio, trazamos una línea convexa hacia cervical, marcamos 2 milímetros, lo vamos a unificar esto, porque las caras proximales no son idénticas, una es más convexa y la otra es más horizontal, pero como es un bloque esquemático, los cortes van a ser lineales, lo vamos a unificar y de esta manera tengo diseñado mi cara distal, mi cara palatina, mi cara mesial, y mi cara vestibular y por último mi cara oclusal. Y por último me queda por diseñar la superficie radicular. Partimos de esta mitad mesial o distal, la voy a dividir en tercios, tercio mesial, tercio medio y tercio distal. De la unión del tercio distal y medio voy a proyectar la pared distal de mi futura raíz. El vértice de mi cúspide va a terminar también. Voy a trazar la línea media, voy a dividir mi bloque en cervical en 2 partes iguales y luego lo voy a dividir en tercios. Y el vértice de mi raíz va a converger en toda la mitad, casi vertical, y de la parte media hacia apical se va a dirigir hacia distal. Va a presentar una ligera divergencia apical. Este mismo trazo lo voy a diseñar en la cara palatina. Miren, acá está distal, lo propio voy a hacer a distal mi vértice. Entonces, hasta la mitad me proyecto en forma vertical, luego voy dirigiéndome con ligera divergencia hacia distal, luego la cara distal, la proyecto y ahí tengo mi raíz, la cara palatina de mi raíz, de mi premolar. En las caras proximales, mesial y distal, tenemos que dibujar de la misma manera nuestra superficie radicular, pero tomando en cuenta que la raíz del premolar es biradicular. Visto de vestibular no se percibe, pero visto de la cara proximal sí la podemos percibir. Como el largo
radicular mide 33 milímetros, ¿sí? Mide 33 milímetros, es que ahora, perdón, 36 milímetros, es que ahora lo vamos a dividir en 2, a 18, ahí. Esta sería la mitad del largo radicular. Y yo lo que voy a hacer es proyectar lo mismo. Voy a dividir en 4 partes, ¿sí?, la pared o el ápice o la base de mi bloque. 1, 2, 3, 4. Esta vendría a ser la cara vestibular, y la cara vestibular de mi raíz se va a proyectar en forma vertical ligeramente convexa, y de la mitad hacia apical recta, terminando en la unión, en este punto que divide un cuarto externo con un cuarto medio. Palatino lo voy a hacer ligeramente cóncavo hasta la mitad, y de acá ligeramente convexo para que termine también en la parte media de ese cuarto. Y de la mitad de la parte media voy a dibujar ligeramente convexo hacia vestibular, la pared vestibular de mi raíz, y la pared palatina de mi raíz vestibular va a ser completamente vertical. De esta manera ya tengo trazado mi raíz vestibular y mi raíz palatina. Mi raíz vestibular ligeramente más vertical, más convergente apical. La raíz distal convexa o cóncava hacia palatino, y en la mitad apical convexa con una ligera convergencia de la raíz hacia vestibular. Este dibujo lo voy a remarcar o a rediseñar en la cara distal, y voy a hacer lo mismo. Voy a proyectar, antes lo voy a dividir en cuartos, la superficie apical, luego voy a proyectar esta línea ligeramente convexa y luego recta, de ahí. La cara palatina, perdón, me equivoqué. Bien, ahora vamos a dibujar el perfil de la raíz distal. Acá está vestibular, acá está palatino. Entonces, en vestibular, la pared vestibular la voy a proyectar ligeramente convexa hasta la mitad y luego convergente hacia apical. La cara palatina la voy a hacer ligeramente cóncava hasta la mitad y luego ligeramente convexa hasta apical. Tengo la línea media aproximadamente a este nivel. La raíz vestibular la voy a completar trazando una línea recta ligeramente convexa, y la raíz palatina la voy a trazar marcando una línea ligeramente cóncava hacia vestibular. De esta manera me salió muy delgado. Voy a borrar este excedente. Y yo ya tengo trazado las 4 caras de mi premolar más la cara oclusal. Ahora lo que sigue es realizar los cortes pertinentes para dar forma a mi premolar.